continuación, vamos con la intervención del profesor Jorge Benavides Ordóñez. El doctor Jorge Benavides es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, es también docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales en el Ecuador, una universidad de posgrados del Estado. También fue decano de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, y pues nos acompañará en esta sesión para hablarnos sobre la supremacía constitucional, la rigidez constitucional y la garantía de la Constitución. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ahí sí, Muy estamos bien. con un poco de retraso la señal. Gracias por la cordial invitación, Damián. Un gusto compartir con todas las personas que nos están viendo en este instante a través de la red social. Conversar sobre la garantía de la Constitución es un tema siempre de gran interés cuando topamos temas relativos a la teoría de la Constitución. De modo muy didáctico, cuando hablamos de teoría de la Constitución, yo siempre suelo señalar que podría ser referirnos al título de supremacía constitucional que tenemos, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador, en el sentido de que se regula quién crea la Constitución, quién la reforma, cómo se reforma, quién la interpreta, quién la defiende en caso de que exista una violación a la Constitución. En resumidas cuentas, esa estructura de las disposiciones constitucionales es contemplada no solamente, por supuesto, por la Constitución de Ecuador, sino que por cualquier constitución de hoy en día de una democracia constitucional, caracterizada precisamente por esas dos instituciones claves, como es el control judicial de constitucionalidad y la rigidez de la Constitución. Pero antes de hablar de manera puntual sobre la supremacía y la rigidez de la Constitución, es importante recordar algunos aspectos relativos, por ejemplo, al origen del concepto de Constitución, como lo entendemos hoy en día, a las distintas formulaciones teóricas sobre el concepto de Constitución que se han ido realizando a lo largo del tiempo, y finalmente ya la idea de la supremacía constitucional, de la justicia constitucional, la rigidez de la Constitución, incluso la reforma de la Constitución, como garantías de la Constitución. Si pensamos entonces en el origen de la Constitución moderna, todos sabemos, ustedes saben mejor que yo, que es precisamente la Constitución norteamericana de 1787, que inaugura lo que se llama el constitucionalismo moderno a través de una constitución escrita, de una constitución producto de un poder constituyente. Al otro lado del Atlántico surge la Constitución francesa después de la Revolución en 1791, y son como estas dos grandes constituciones que han pasado a la posteridad por ser ejemplo de lo que son las constituciones modernas, constituciones escritas, constituciones que tienen una parte orgánica, una parte dogmática, constituciones que establecen procedimientos de modificación, al menos la norteamericana. Y en ese sentido, bueno, se establece, digamos, esta idea de constitución como una constitución de la modernidad, cuando hablamos de constitución como un documento jurídico, solemne, que limita el poder público y que garantiza derechos. O sea, esta idea fuerte que tenemos de constitución. Por el lado francés, podríamos decir también que surge en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, allá en 1789, este concepto mínimo de constitución contemplado en el artículo 16, donde hablaba que para hablar de la existencia de una constitución, al menos se debe contemplar la división de poderes y la garantía de derechos. En todo caso, si bien son contextos similares, hay que dejar en claro, como ustedes mejor que yo conocen, que en el caso francés se trataba de poner fin al antiguo régimen. Mientras tanto, en el caso norteamericano se trataba de un proceso de independencia. En ese sentido, por ejemplo, el proceso de independencia norteamericano, más allá de ser primigenio en la adopción de esta constitución, como es la de 1787, tiene algunas particularidades de gran importancia de cara a la formación del constitucionalismo moderno y al contemporáneo posteriormente, en el sentido de que las colonias se organizaban por medio de constituciones.
Entonces no había una formulación de lo que era el poder constituyente como una suprema facultad del pueblo para organizarse políticamente, para establecer una constitución, en términos teóricos, digamos, a lo que suponía esa magnitud política que le da esa condición de supremacía a la Constitución, pero sí en la práctica las colonias, las 13 colonias, tenían su propio Bill of Rights, su propia Carta de Derechos, sus propias instituciones. Y luego ya después del Segundo Congreso Intercontinental es que ya se crea esta gran federación y aparece la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en 1787. Particularidades de esta Constitución: es importante reconocer que por primera vez se establece un procedimiento de reforma. Eso era algo sorprendente en aquel siglo XVIII. Generalmente lo que ocurría en esos tiempos es que cuando se hablaba del cambio de una constitución, de una sustitución de constitución, se lo hacía por medio de una revolución, por medio de una transformación violenta. No había un proceso ordenado jurídicamente para dar cuenta de cambios dentro de la constitución, respetando, por supuesto, procedimientos y demás. En el caso francés, como ustedes saben bien, el proceso francés da cuenta de lo que fue el proceso en general de la reforma de la Constitución y de la comprensión de la Constitución como norma jurídica. Esto se da a lo largo del siglo XIX. Desde un inicio no es que en Francia se entienda la Constitución como norma jurídica como pasaba en Norteamérica. ¿Y cuáles fueron estos elementos que beneficiaron para que Norteamérica tenga tempranamente, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, esta comprensión de Constitución como norma jurídica? Primero, que fue un proceso que se edificó sobre la idea de soberanía popular. Si bien, como había comentado, no se había desarrollado todavía teorías del poder constituyente, en la práctica esta forma de autoorganización de la comunidad se reflejaba en cartas de derechos, que tenían primero las colonias y luego ya en esta gran Constitución federal. Y luego con el surgimiento del control judicial de constitucionalidad, con el tan famoso caso Marbury versus Madison de 1803. Entonces podemos decir que desde inicio del constitucionalismo está la tradición norteamericana con su sello y con su impronta de gran importancia para la comprensión de constitución como la entendemos hoy en día. En el caso francés, por supuesto, son importantes las constituciones posteriores a la Revolución Francesa, sobre todo, como digo, esta constitución de 1791, bueno, llega después la constitución de 1793, que nunca entró en vigencia, que fue otorgada redactado durante el periodo jacobino. Esta era importante porque, entre otras cosas, había contemplado dentro de su normativa, dentro de sus disposiciones, la previsión de derechos sociales. Entonces, tendríamos por un lado la experiencia norteamericana y tendríamos la experiencia francesa. Puntos en común, bueno, que hablamos de la modernidad, donde está en auge el justnaturalismo racionalista, las teorías contractualistas, la creación de un Estado y de un Estado gobernado por una Constitución otorgada por la libre y autoorganización de los ciudadanos. En el caso norteamericano, como decíamos, un proceso de independencia. En el caso francés, dejar atrás el antiguo régimen. Entonces, ahí se cifra el surgimiento de la Constitución moderna, con estos dos grandes acontecimientos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en la tradición inglesa, que fue anterior, no se hayan observado documentos jurídicos que de alguna manera puedan ser un antecedente de lo que fue la Constitución norteamericana. Como sabemos bien, luego del proceso de la Revolución Inglesa, cuando se hizo con el poder Oliver Cromwell, incluso en esos tiempos, en el siglo XVII, se llegó a tener una constitución escrita, un instrumento de gobierno. Incluso fue una república por un tiempo, mientras estaba Oliver Cromwell en el poder en Inglaterra. Pero luego, bueno, se da la restauración con Guillermo de Orange en 1689, y a partir de eso, digamos, comienza a andar el constitucionalismo inglés en esta idea ya de los tiempos modernos. Pero cuando hablamos del origen como tal, de una constitución escrita, recordar bien, los ingleses no tienen una constitución escrita, ellos es ejemplo de la constitución histórica material, que es la conjunción de las distintas cartas de derechos, de las distintas declaraciones de derechos, de los distintos instrumentos jurídicos fundamentales a lo largo de la historia, y que en época contemporánea, por supuesto, contempla también los instrumentos de derechos humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y todas estas cuestiones. Entonces, el origen del concepto de constitución moderno es la constitución que se otorga en Norteamérica principalmente. Luego ahí entonces surgen algunas teorías respecto al concepto de constitución. Teóricamente yo siempre suelo referirme a la clasificación que hace García Pelayo. Él decía que había
un concepto racional normativo, un concepto histórico, un concepto sociológico de constitución. Evidentemente desde una perspectiva teórica, eso no quiere decir que en la práctica se puedan conjugar algunos elementos de estos distintos tipos de constitución como para comprender cómo están organizadas las constituciones actuales. El concepto histórico, de manera muy sucinta, diríamos que es el que pertenece a la tradición inglesa, en donde la Constitución no es producto de un poder constituyente, sino que es producto de la evolución histórica y la tradición que se da, por ejemplo, en el Reino Unido, si pensamos concretamente en el caso inglés. La Constitución Racional Normativa, que sería el antecedente de las nuevas constituciones, es producto de un poder constituyente, es producto de la intervención de los ciudadanos para otorgarse una constitución que de manera sistemática organice la sociedad, se establezca una tabla de derechos, se establezca un mapa político, se establezcan las instituciones y los distintos procedimientos y sus competencias. Entonces es clave reconocer, digamos, como el antecedente de nuestro modelo de constitución racional normativa. Incluso el nombre viene cifrado mismo en este contexto de la Ilustración del siglo XVIII, esta idea de racionalidad y que se expresa por medio de una constitución codificada, escrita. Y por eso que es escrita es que posteriormente incluso surge el control judicial de constitucionalidad. Después están las concepciones sociológicas del concepto de constitución, en donde en resumidas cuentas se traslada al pensamiento de Ferdinand Lassalle, en este famoso opúsculo llamado precisamente ¿qué es una constitución?, en donde señalaba que una constitución sería una simple o una mera hoja de papel si no refleja las condiciones y los factores reales de poder en una sociedad. Y esto ha dado después pauta a otras concepciones sociológicas, incluso que se han formulado a partir de esta idea. Entonces, tendríamos ahí al menos tres, teóricamente, posiciones o conceptos, más bien dicho, de constitución. Uno, el racional normativo, del cual somos herederos, el concepto histórico tradicional del constitucionalismo inglés, y esta conceptualización sociológica, para dar cuenta que una constitución, para ser tal y no ser una simple hoja de papel, reitero esta idea que es tan conocida y que todos lo sabemos, tiene que tener relación con los factores reales de poder que existen en una sociedad. Como digo, se trata de una taxonomía, de una clasificación, distintos conceptos de constitución, pero evidentemente si vemos en la realidad, vamos a ver que más allá de esa clasificación teórica, dentro de una constitución hay algunos elementos que nos permiten comprender que una constitución responde a un proceso histórico, que una constitución tiene que ver con un momento social y unas fuerzas políticas determinadas en una comunidad, y que una constitución, por supuesto, está escrita en nuestra tradición, que se garantiza por medio de un procedimiento de rigidez constitucional que la vuelve, que su modificación es más difícil que reformar una ley ordinaria, y por otro lado aparece también la justicia constitucional. Entonces, con esos antecedentes, me parece breves y sucintos, podemos encarar directamente ya esta idea de las garantías de la Constitución, como es la supremacía, la justicia constitucional y la rigidez constitucional. Como decíamos, la idea de que una constitución sea suprema puede ser interpretada desde una arista política, así como de una arista jurídica. Si hablamos de la supremacía de una constitución desde una arista política, hablamos que la constitución es suprema porque se edifica sobre el principio de soberanía popular. ¿Cuál es la expresión del principio de soberanía popular? El poder constituyente, esa magnitud política que crea la Constitución. Yo siempre suelo decir, la Constitución no es suprema porque en una disposición de su propio texto dice que es suprema. Es suprema porque le antecede una fuerza, una magnitud, como dice la doctrina alemana, que le da esa posibilidad, esa fuerza para constituirse en una norma fundamental. Por otro lado, está la supremacía en términos jurídicos, que somos más próximos como abogados y abogadas, que habla, ¿no es cierto?, de que las normas que están debajo de la Constitución deben guardar conformidad con lo que diga esta Constitución. Y tanto sea una supremacía entendida en términos políticos o en términos jurídicos, juega un papel central la justicia constitucional para garantizar precisamente esa supremacía de la Constitución. Diríamos ahí entonces, recordando la Constitución norteamericana de 1787, que fue la primera constitución moderna, la primera constitución escrita
incluso que establece dentro de su procedimiento de reforma en el artículo 5 la forma en cómo se modifica la Constitución norteamericana. Hay dos procedimientos. Un procedimiento es que aprueba la modificación el Congreso Federal y luego es ratificada esa modificación por los 3/5 de los estados de Norteamérica, o sea, por 30 de 50 estados. Y el segundo procedimiento es que se elija una convención que tramita y procesa estas modificaciones y luego eso que ha hecho esa convención es ratificado igual por 30 de 50 estados. Como ven, el procedimiento es bastante rígido y complejo en la tradición norteamericana porque finalmente tiene que haber un gran consenso detrás de una modificación de la Constitución para tener la quiesencia de 30 de 50 estados. De hecho, como ustedes saben, ha pasado a la historia la importancia de esta Constitución norteamericana porque tiene más de 200 años de vigencia y ha sido reformado en 27 ocasiones. Y ahí la clave de la protección de esa supremacía de la Constitución precisamente ha sido esta garantía ordinaria, esta garantía primaria, que es la existencia de la justicia constitucional. Entonces, la primera garantía ordinaria de la Constitución es la existencia de tribunales y cortes constitucionales que contribuyen a la protección de la supremacía de la Constitución. Una supremacía de la Constitución que puede ser entendida en términos políticos porque es producto del poder constituyente del pueblo y en términos jurídicos es entendida porque el resto de normas infraconstitucionales deben guardar conformidad formal y material con lo que dice esta Constitución. Y cuando no guardan conformidad formal o material, precisamente surge el control judicial de constitucionalidad, que como bien saben, a la usanza norteamericana en esta modalidad difuso, surge en 1803 con el famoso Marbury versus Madison. En su momento fue bastante polémica esa decisión. De hecho, no fue inaplicada una norma después de muchísimo tiempo más. O sea, pasaron cerca de 50 años o más para que vuelva a darse un proceso de inaplicabilidad de las normas. En el ámbito europeo la cosa no era o no funcionaba del mismo modo, como ustedes saben. Era más bien reacia a la idea del control judicial de constitucionalidad, más bien lo que primaba era esta idea de soberanía parlamentaria. Por eso incluso cuando se habla de modelos de protección de derechos y de formas de comprender a la Constitución como tal, se dice que en la perspectiva norteamericana desde un inicio había una comprensión política, pero sobre todo jurídica de la Constitución. De Constitución como norma jurídica, de Constitución que se aplica, de Constitución que rige la vida política, de una Constitución que en caso de ser violentada existe una institución, un tribunal o corte que protege esa supremacía. En el ámbito europeo, más bien, como ustedes bien saben, ha sido entendida más bien la Constitución en esta dimensión de lo político, más bien como lo que estudiábamos, ¿no es cierto? El programa político, es decir, no una Constitución entendida como una norma jurídica. Tanto es así incluso que la característica que torna a la Constitución como norma jurídica es el aparecimiento de esta garantía primaria que es la justicia constitucional. 1803 en Norteamérica y recién en 1920 en Europa. La primera constitución que consagra el control concentrado de constitucionalidad es la constitución checoslovaca de 1920 y luego la austriaca, que ha pasado a la posteridad porque entre otros grandes doctrinarios de la época participó Hans Kelsen. El control concentrado de constitucionalidad, tribunales, cortes, salas especializadas, se debe precisamente al genio de Hans Kelsen y fue contemplado por primera vez, como decíamos, en la Constitución checoslovaca de 1920 o en la Constitución austriaca de 1920. Entonces, hasta ahí, digamos, esta primera idea de la garantía primaria de la Constitución. Se acude solamente a la reforma, decía Conrad Hesse, cuando no es posible encontrar una solución a un problema de interpretación o de aplicación de la Constitución dentro de las posibilidades que da la interpretación mutativa. Y ahí un tema clave para poder engarzar con la garantía extraordinaria de la Constitución, que es la reforma de la Constitución, que va aparejada a la rigidez de la Constitución. Es que los tribunales y cortes constitucionales tienen, por supuesto, esta facultad en un Estado constitucional para ser los intérpretes máximos y tener
por decirlo de alguna manera, la palabra que cierra el debate respecto de temas constitucionales. Pero esa interpretación que hacen los tribunales y cortes constitucionales tiene el límite en que no pueden modificar la Constitución. Pueden interpretar mutativamente, es decir, contextualizar determinados contenidos de disposiciones constitucionales a nuevas realidades, pero manteniendo intacto, incólume, lo que es el texto literario. No puede un tribunal, una corte constitucional, modificar la Constitución, modificar sus normas, letras, porque ahí estaría reformando la Constitución y esa no es una facultad otorgada al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional. Esa facultad, como ustedes bien conocen, de reforma a la Constitución es atribuida al poder constituido, por ejemplo, al Congreso, a la Asamblea, al Parlamento, siguiendo un procedimiento extraordinario si se trata de una Constitución rígida. Y si se quiere reformar incluso el núcleo esencial o la esencia de una Constitución, ni siquiera es el poder constituido el que puede modificarla, sino que es el poder constituyente. Y ahí, por ejemplo, aparecen novedades interesantes en textos constitucionales de la región andina que contemplan a la Asamblea Constituyente. O sea, se recoge la figura del poder constituyente originario dentro de la Constitución. Colombia lo tiene, Venezuela lo tiene, Bolivia lo tiene, Ecuador lo tiene, en Centroamérica lo tiene Costa Rica, y un ejemplo que ha sido en el constitucionalismo contemporáneo ha sido la Constitución suiza, que prevé la reforma total de la Constitución por medio del establecimiento de un órgano con suprapoderes. Entonces, esta garantía primaria de la Constitución, que es la justicia constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, tiene unos límites en su actuación. Y sus límites es encontrar dentro de las distintas posibilidades de interpretación constitucional una salida a un problema constitucional. Cuando no se encuentra una salida por medio de la interpretación, incluso una interpretación mutativa, que manteniendo el texto como el tenor literal sin modificarlo, pero modificando la interpretación a nuevas realidades de lo que diga la disposición, y no es suficiente de cara a resolver un problema constitucional, aparece la garantía extraordinaria de la Constitución, que es la reforma, y va de la mano ahí con la rigidez de la Constitución. Siguiendo, por ejemplo, a teóricos importantes que han trabajado en habla española la reforma de la Constitución, como Pedro de Vega, como Javier Pérez Royo, como Manuel Aragón Reyes, diríamos que hoy en día no tiene mayor sentido hablar de constituciones rígidas y flexibles, como era el clásico trabajo de Bryce, allá en el siglo XIX, inicios del XX, porque hoy en día la inmensa mayoría de constituciones en el mundo son rígidas, establecen un procedimiento agravado, extraordinario, dificultoso para ser reformadas. Y esto como un mecanismo de contemplar y de garantizar determinados contenidos que tiene la Constitución. Cuando pienso en constituciones flexibles, me viene a la mente la inglesa o la israelí, pero no, esos son los ejemplos, digamos, de este constitucionalismo flexible en cuanto a constituciones no escritas. El resto de constituciones, como señalo, son escritas. Y una forma precisamente para proteger esos contenidos de la Constitución, como ustedes mejor que yo saben, es precisamente el establecimiento de unas constituciones rígidas, que establecen algunos grados de rigidez, algunos mecanismos. Entonces, ¿qué mecanismos establecen? Por ejemplo, la necesidad de mayores deliberaciones parlamentarias, por ejemplo. La necesidad de que la aprobación de una modificación de la Constitución venga aparejada del respaldo de mayorías calificadas, 2/3, 3/5, por ejemplo. La necesidad, como otro grado de rigidez, que se deje pasar determinados tiempos entre un primero y un segundo debate, por ejemplo, lo que comúnmente se denomina candados. Hubo incluso ejemplos en el constitucionalismo histórico en que se establecían años en que no se podían modificar las constituciones. Por ejemplo, la Constitución francesa, posterior a la Revolución Francesa, en 1791, establecía un tiempo en que no podía ser modificada esta Constitución. Y en el constitucionalismo iberoamericano se me vienen a la cabeza dos constituciones. Por ejemplo, la de 1812, la famosa Constitución Gaditana, la de Cádiz, establecía que para acometer alguna reforma a la Constitución debía pasar al menos
8 años de haber entrado en vigor. O sea, no se podía tocar esa Constitución si no es al menos pasados 8 años. Otra Constitución, ya en un contexto más cercano a América Latina, es la Constitución Argentina de 1853. Se establecía un periodo de tiempo también que no podía ser modificada. Críticas a la incorporación de estas cláusulas que establezcan que no pueda ser modificada durante un tiempo, vienen dadas por la propia realidad. Cuando un texto constitucional establece cláusulas que tornan demasiado complejo o intangible el tocarlas o modificarlas durante un periodo de tiempo en contextos en donde no hay institucionalidad, lo que se hace, bueno, es ir por encima de lo que digan las normas, las reglas, y proceder a modificar o incluso a sustituir la Constitución sin respetar los procedimientos. Entonces, mecanismos que dan cuenta de una rigidez, mayor deliberación parlamentaria, mayorías calificadas, a ratificación por legislaturas sucesivas, por ejemplo. Ratificación por legislaturas sucesivas. Un ejemplo, el caso español. En España se tiene un procedimiento sencillo y uno agravado de reforma a la Constitución. Cuando se trata del procedimiento agravado, que tiene que ver con el preámbulo de la Constitución, con los principios fundamentales, con los derechos fundamentales, con la corona, es aprobado por una de las Cortes Generales, como se llama el Parlamento, digamos, ¿no es cierto? El Senado y el Congreso y la Cámara de los Diputados, es aprobado por ese Congreso que se encuentra en ejercicio de funciones. Aprobado el principio, dice el artículo 168 de la Constitución española. Pero luego, para tramitar ya esa reforma, esos elementos esenciales, se tiene que convocar a una nueva legislatura y la nueva legislatura debe aprobar ese principio que en principio fue propuesto por la legislatura saliente. Y luego tiene que ser ratificada esa modificación por los ciudadanos. Entonces, en resumen, hay varios procedimientos que tornan más compleja la reforma de la Constitución respecto a la ley. Mayorías calificadas, deliberaciones consecutivas entre distintas asambleas, ¿no es cierto?, o congresos o parlamentos, tiempos entre el primer o segundo debate. Sí, son mecanismos que son utilizados dentro del constitucionalismo para proteger esos contenidos esenciales que tiene una Constitución. Y el grado máximo de rigidez de una Constitución son las cláusulas de intangibilidad, las cláusulas pétreas. Aquellas disposiciones que no pueden ser modificadas por el poder constituido, sino que solamente pueden serlo por el poder constituyente. Entonces, hay una discusión importante respecto a la necesidad o lo adecuado o no de incorporar cláusulas de intangibilidad dentro de las constituciones. Entonces, en unos casos, diríamos que la justificación viene dada porque se protegen principalmente determinados contenidos como derechos fundamentales o formas de gobierno republicano, como pasa, por ejemplo, en la Constitución francesa de 1958 o la Constitución italiana de 1947, que se protege al modelo republicano de gobierno como una forma de organización política. En el caso de Ecuador, las cláusulas de intangibilidad protegen los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. En el caso de Ecuador, tendríamos al menos 3 disposiciones que actuarían como cláusulas de intangibilidad. El artículo 86, que regula las garantías normativas, que señala que la reforma de la Constitución no puede restringir derechos constitucionales. El mismo procedimiento contemplado en el artículo 441, que habla de la enmienda, determina que si se van a restringir derechos constitucionales, la vía es una asamblea constituyente, así como el artículo 442 de la Constitución, que regula la reforma parcial, que establece también como cláusula de intangibilidad que por medio de este procedimiento no se puede restringir derechos constitucionales ni modificar las cláusulas que determinan el procedimiento de modificación de la Constitución. Y esto es súper importante, lo último, porque se debe proteger principalmente aquellas cláusulas que regulan el proceso de modificación de la Constitución. Porque si no, por ejemplo, un mecanismo incluso para saltarse una cláusula de intangibilidad podría ser modificar el procedimiento de reforma para luego modificar lo que se quiera dentro de la Constitución.
Y eso, como ustedes mejor que yo saben, sería hacer una burla a lo que fue la voluntad del constituyente. Por eso, en el caso de Ecuador, de manera muy clara, se establece que si se quiere modificar el procedimiento mismo de modificación a la Constitución o se quiere restringir derechos constitucionales, la única vía es una asamblea constituyente, es la invocación al poder constituyente del pueblo para que redacte una nueva constitución. Incluso dentro de los grados de rigidez está también la aprobación, digamos, o la incorporación de referendos. Entonces ahí tendríamos mecanismos que tornan más rígido el procedimiento de reforma constitucional. En un aspecto máximo serían estas cláusulas de intangibilidad, aquellas que no pueden ser modificadas por el poder constituido. Otro mecanismo podrían ser aquellas disposiciones que actualmente están en desuso, pero alguna vez fueron utilizadas, como estos plazos de enfriamiento, de que no puede ser modificada la Constitución durante un tiempo determinado. Otros plazos, pero más cortos, sí son contemplados en el mismo caso ecuatoriano o cualquiera de las constituciones de la región. Aquí hay personas de varios países de la región y cojan su texto constitucional y saben que hay tiempos de deliberación en procesos de modificación a la Constitución. Pero son procesos, términos de tiempo un poco más cortos y están contemplados precisamente para generar condiciones adecuadas de discusión pública y que haya un consenso, que no sea una mera coyuntura la que pueda modificar la Constitución, mayorías que surgen a partir de una simple coyuntura, sino que haya un debate razonado, una posición reflexiva respecto de los encargados de hacer la modificación de la Constitución, para que finalmente, de cara de un consenso general, poder aprobar. Entonces, todos esos mecanismos, reitero, mayorías calificadas, legislaturas sucesivas que aprueban, cláusulas de enfriamiento, cláusulas de intangibilidad, ratificación sucesiva o por legislaturas sucesivas, son grados de rigidez que tornan más difícil reformar la Constitución que reformar la ley. ¿Cuál es la legitimidad de estos grados de rigidez? La protección de los derechos fundamentales o la protección también de aquellas cosas que permiten la democracia. O sea, ¿por qué se establecen límites a la democracia? A través de la visión de la democracia constitucional, porque los tribunales garantizan aquellas precondiciones que permiten hablar de un proceso democrático, la garantía de derechos. Ahí recordamos, por ejemplo, esta noción del concepto mínimo de constitución, dado ya en la Francia revolucionaria, que cuando señalaba claramente, para hablar de la existencia de una constitución, al menos garantizar división de poderes y garantía de derechos. En resumen, ¿cuál es entonces la relación que existiría entre la rigidez y la justicia constitucional? Que, por ejemplo, en varios ordenamientos jurídicos se establece el control judicial de constitucionalidad para los procesos de reforma. En el caso del Ecuador es muy claro, el artículo 443 determina que la Corte Constitucional participa por medio de dictámenes en algunos momentos cuando se trate de modificación a la Constitución. Por otro lado, otros tribunales, a pesar de no tener sus textos constitucionales cláusulas de intangibilidad, por ejemplo, me parece el caso peruano o el caso italiano, o más bien, al tener sus textos constitucionales cláusulas de intangibilidad, aunque no otorguen, digamos, una facultad explícita a los tribunales o cortes constitucionales a realizar control constitucional por la existencia de cláusulas de intangibilidad, se ha admitido que en el caso peruano el Tribunal Constitucional o en el caso italiano la Corte Constitucional hagan control de constitucionalidad. Entonces son garantías de la Constitución, una garantía ordinaria para ir concluyendo la función que hacen los jueces constitucionales para encontrar dentro del marco de posibilidades interpretativas soluciones a problemas constitucionales, respetando la fuerza normativa, la división de poderes, la supremacía constitucional y los derechos. Y aparece de manera extraordinaria la reforma de la Constitución para encontrar una salida a problemas de tipo constitucional cuando no es suficiente ni siquiera la interpretación mutativa que puedan realizar los tribunales y cortes constitucionales. Rigidez y control judicial de constitucionalidad son dos de los elementos claves que hoy en día observa cualquier ordenamiento jurídico que se considere como una democracia constitucional. Un autogobierno del pueblo limitado por derechos establecidos en una constitución escrita y rígida, en donde es la justicia constitucional la que contribuye a que se respeten
esos límites. Gracias. Ok, muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. Por aquí Carla López Ortiz tiene levantada la mano para formular una pregunta. Le escuchamos, estimada Carla. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. A mí me surge una pregunta con respecto a un caso que hubo recientemente bueno, no tan recientemente, de la sentencia de matrimonio igualitario que emitió la Corte Constitucional, porque si bien es cierto, se dota de contenido y alcance al artículo 67 de la Constitución con respecto al derecho al matrimonio. Mi pregunta es si se debía esto mandar directamente a la Asamblea o solamente bastaba con una interpretación constitucional por el tema de rigidez, como había mencionado acertadamente el doctor Benavides, de que básicamente los derechos tienen que ser manejados directamente por la Asamblea y no tanto cuando se quiere modificar el texto constitucional por por los tribunales constitucionales, puesto que ellos solo dan interpretación y no pueden modificar. Entonces mi pregunta gira en torno a ello. Muchas gracias. Ok, lo escuchamos, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora López, por la pregunta. Complicado es ese asunto, porque hay algunas lecturas en torno a lo que ocurrió con esas dos sentencias. Y no tanto por lo intrínseco del valor de estas decisiones judiciales, que es reconocer el derecho a la igualdad de todas personas sin diferencia del tema de su sexo para poder contraer matrimonio, sino que el procedimiento. En ese sentido, lo que puedo decir es que es una discusión no pacífica, porque claro, de un lado algunos señalan que hubo una modificación de la Constitución porque el artículo 67 daba una definición del matrimonio en el sentido de que es entre hombre y mujer. Y la Corte Constitucional, cuando hace una interpretación mutativa de la Constitución, abarca, digamos, a la posibilidad de que entre personas de distintos sexos se puedan cambiar. Yo me acojo a la segunda tesis, a la que señala que no habría una reforma a la Constitución, porque no es una competencia de la Corte, sino que lo que hacía la Corte, adelanto, es polémico esto, sin duda, y hay argumentos favorables de un lado u otro, pero lo que estaba haciendo la decisión de la Corte Constitucional era colmar una laguna, un vacío que tenía la Constitución, en el sentido de que era una disposición, o es una disposición que no establecía de modo taxativo, digamos, o una prohibición respecto a las parejas del mismo sexo, sino que se procedió a través de una serie de principios del derecho internacional de los derechos humanos a colmar una laguna. Y en ese sentido acojo de que hubiese sido distinto si, por ejemplo, la disposición constitucional hubiese señalado que es exclusivamente entre hombre y mujer. Reitero, es polémico, esto es discutible, pero por otro lado también tal vez hubiese sido más adecuado no hacerlo por una sentencia constitucional, sino que exhortar a la Asamblea Nacional para aprovechar que se modifique no solo el artículo 67, sino que el 68, cuando habla que la adopción corresponde solamente a parejas de distinto sexo. Actualmente hay una prohibición en ese artículo 68 y por eso no es posible que vía interpretación constitucional se pueda modificar lo que dice el artículo 68. Se tendría que hacer por un procedimiento de enmienda, el menos rígido en el constitucionalismo ecuatoriano, para garantizar la adopción de las parejas, modificando este artículo 68. Me viene a la cabeza precisamente la decisión judicial del juez Lozada, la que tenía efectos generales, en donde en la parte final señala que el legislativo tendrá que adecuar el resto del ordenamiento legal para garantizar en igualdad de condiciones el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo. Ahí la pregunta sería, ¿está exhortando ya incluso a la legislatura el modificar la Constitución para permitir a las parejas del mismo sexo, por ejemplo, la adopción, modificando el artículo 68, o solamente se interpreta normativa de tipo legal en el sentido restringido, es decir,
infraconstitucional. Reitero, es una decisión compleja. Probablemente lo más adecuado hubiese sido que se exhorte al Parlamento que lo haga, pero luego hay que tener en consideración que la cosa tampoco era pacífica en ese tema, porque luego la modificación de la Constitución, al menos para que sea tramitada por una enmienda, hubiese requerido, ¿no es cierto?, una aprobación de 91 votos y que la segunda votación se haga después de un año, que es lo que establece la Constitución para el caso de la enmienda. Yo creo que en términos de derechos es plenamente justificable y plausible la decisión de la Corte, pero en cuanto al mecanismo es discutible. Hay colegas muy respetados que sostienen que se trató de una modificación a la Constitución. De hecho, hay el voto salvado, ¿no es cierto?, del doctor Salgado, que expresa algunas ideas muy interesantes en este sentido, pero por otro lado también podemos coger el voto de mayoría y discutirlo a la luz de cómo estaba redactada esa disposición constitucional. De hecho, fue a último momento lo que se incorporó, no lo digo yo, lo dicen las actas constituyentes en los debates, ese artículo 67 en cuanto a esa redacción, que no le permitiría guardar conformidad con otros principios que están en la Constitución, como el artículo 11, por ejemplo, de aplicación de los derechos. Pero sin duda es una decisión que no es pacífica y para algunos tendrán buenas razones para sostener que probablemente se trató de una interpretación de la Constitución que fue más allá de una simple interpretación mutativa. Particularmente considero que no es así. Ok, doctor. Bueno, tenemos también un comentario por acá de Rafael Pino Cortés. Respecto, dice, del precursor del control de constitucionalidad. Dice, en Colombia se estableció primero que en Europa, pues mediante la reforma constitucional de 1886, en el año 1910, a través del acto legislativo 02 de 1910, se estableció el control concentrado de la Constitución en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. También se estableció la acción pública de inexequibilidad o inconstitucionalidad para demandar ante la Corte los actos legislativos que se consideraran inconstitucionales. En resumen, dice, nos adelantamos a la propuesta de Kelsen. Interesante este comentario del doctor Rafael Pinto, que también señala que, digamos, abonando en el ámbito de estos periodos de rigidez, dice también que la Constitución colombiana de 1821 estableció esta irreformabilidad de la Constitución por un periodo de 10 años. Ok, esos son los comentarios, digamos, que tenemos por acá, y hay muchos saludos desde Bolivia, de Nicaragua, Colombia, México, de Ecuador también. Estimado doctor, pues en ese contexto quedamos solamente agradecidos con su participación y esperamos contar con usted en futuras ocasiones. Ok, bien. Muchísimas gracias y con todos ustedes, apreciados cursantes, pues nos veremos el día de mañana. He recibido un mensaje por parte del doctor Reinaldo López desde el Perú. Tiene una situación bastante delicada con su mamá en este momento, así que pues vamos a buscar un espacio para poder reagendar esa exposición en relación con la perspectiva de John Rawls en la teoría de la justicia. Les vamos a compartir en el grupo de Telegram esta importantísima obra jurídica del jurista John Rawls, para que la puedan revisar y puedan, en el momento de la ponencia, pues también intercambiar criterios. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde.